El libro de Macri sale otro vuelo a Rusia, control de precios y Ivana Nadal está cada vez peor. Otro día más en este hermoso y espiritual país. Pero sobre todo mucho, ¿qué? Amor. Como si la industria literaria no estuviera lo suficientemente golpeada, este miércoles llegaron a las librerías las memorias de Mauricio Macri. Qué lástima, feo día. Obviamente las redes se llenaron de memes sobre el tema, pero la publicación más ingeniosa fue la del ex ministro de Cultura, Pablo Abeluto, que compartió la imagen de una librería que ponía la tapa del libro al lado de la foto de un montón de chorros. Y el premio al fuego amigo es para... Sí, para vos, Pablo. Y si hablamos de nuevas publicaciones, hay que decir que hoy entró al Congreso un proyecto impulsado por el Frente de Todos para que los jueces paguen ganancias. Con respecto a la modificación del piso de este impuesto, se espera que mañana se emita el dictamen en diputados. Apoyo la moción con toda violencia. Sin embargo, el tema del día es la búsqueda de Maya Yael Veloso, la niña de 7 años que fue secuestrada el lunes. Más de 700 policías la buscan por toda la zona oeste del conurbano bonaerense. Además, hoy se cumplen 29 años del atentado a la Embajada de Israel y tanto Alberto como Macri participaron de un video homenaje a las víctimas. Presente. Para cerrar, en algunos minutos, a la 1 de la mañana del jueves, saldrá un nuevo avión con destino a Rusia para traer más dosis de la Sputnik. Parece que se había retrasado porque estaban esperando la confirmación de Ivana. ¿Existe el COVID? Sí. Ah, bueno, gracias, Ivana. Entonces vamos saliendo. Gracias totales. Sin duda, lo que más nos preocupa por estas horas es que Maya no aparece. Maya tiene 7 años. Maya vivía en la calle con su mamá y desde el lunes que no se sabe nada y la están buscando. Se activó la alerta Sofía y todos en conjunto la buscan, Diego. Sí, por supuesto. Vamos a ver cuáles son las informaciones de último momento. Para eso vamos a tomar contacto con el móvil del canal, con Leo Maraval. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Cata. En primer lugar te quería mostrar esta imagen. Esta es la familia de Maya, que seguramente va a pasar la noche en esta especie de centro de operaciones que se ha concentrado en este lugar, en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, a la vera del acceso este en General Rodríguez. Allí está la familia que en este momento con colchones, con frazadas, se está moviendo para seguramente pasar la noche aquí en las instalaciones de esta iglesia. Les contaba, un centro de operaciones con una dimensión realmente inédita, una envergadura pocas veces vista, con un despliegue de centenares, Leo, aproximadamente 700 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 100 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Cata. reconstruyamos un poco qué pasó hasta ahora para que la búsqueda se centre ahí, en ese lugar donde vos estás. Desde el lunes que está desaparecida Perfecto. Maya, ¿por qué hoy la búsqueda está ahí? Bien, acá lo importante tiene que ver con esa reconstrucción que se viene haciendo como consecuencia de los videos de las cámaras de seguridad. La salida del barrio de Villa Lugano, la llegada a la estación de trenes de Liniers, cuando se bajan en Castelar, cuando pasan cerca del mediodía. Todo esto del día lunes, estamos hablando siempre con 48 horas de retraso en realidad. Cuando van a la panadería de Ituzaingó, y las novedades de último momento que tienen que ver con estas últimas horas son, en primer lugar, un video de las 13:30 aproximadamente aquí en la zona de General Rodríguez. Lo último que tiene que ver con las cercanías del zoológico de Luján. Para que vos tengas una idea, aquí en General Rodríguez, donde estamos en este momento, es una especie de triángulo que se forma con el acceso este, la ruta 28 que está a mis espaldas y más adelante, cerca de 4 kilómetros, el zoológico de Luján. Esta tarde se encontró allí, muy cerca del zoológico de Luján, en la parada de un colectivo, una bicicleta. Aún no se sabe con certeza si es la bicicleta con la cual este hombre circulaba con Maya y es la que se ve en las cámaras de seguridad, o si es una bicicleta que este hombre habitualmente usaba con antelación. Que inclusive la mamá de Maya, que allí vemos en imágenes, la reconoce. Bien. Lo cierto es que también, haciendo todo un raconto de toda la historia,
La mamá de Maya recuerda que este hombre le había dicho a la nena que la iba a llevar a un zoológico. Leo... Esto hace pensar a los investigadores que ese zoológico es el zoológico de Luján. Leo, ¿qué sabemos de Carlos Albanz, ¿no? Porque Bernie hizo una caracterización, creo que el hermano dijo que estuvo preso. ¿Sabemos algo más de esta persona? Bueno, en primer lugar, acá hay varias cuestiones. No se sabe realmente si el nombre es efectivamente ese. Lo mismo ocurre con una denuncia por supuesto abuso que fue radicada a comienzos del 2020, una investigación que no se pudo llevar a cabo como consecuencia de la pandemia, una denuncia que hace que este hombre sea de alguna manera abandonado por el núcleo de su familia aquí de la zona de Luján. Claro, todavía eso es materia de investigación, ¿no? Todavía, digamos, eso es materia no de hay pistas firmes en ese sentido, hay que esperar un poco, pero bueno, están todas las alertas prendidas y están trabajando todos en coordinación para tratar de encontrarla a Maya rápido y con vida. A propósito de esto, quédate, Leo, ahí en el lugar. Eli tiene algunos datos sobre el presupuesto que se destina a las fuerzas de seguridad. Sí, por un lado, a nivel país estamos hablando de más de 145.000 millones en materia de seguridad. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, casi 90.000 millones, 89.148, y en la provincia más de 33.000 millones. Pero también el caso de Maya, lo que hay que destacar es que revela una situación de calle y una situación de indigencia profunda que no solamente se replica en todo el país, sino también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, algo curioso, ¿no? La desaparición de Maya la volvió visible, porque era alguien que precisamente pasaba inadvertida, producto de la situación que está describiendo de alguna manera Eli. Así que esta paradoja de que la desaparición la hizo más visible que nunca a Maya. Vamos, si te parece, Cata, a escuchar algunos testimonios que se centraron en este episodio a lo largo de la jornada, protagonistas, Bernie, Santilli y por supuesto también la mamá, para ver qué decían a propósito de la desaparición de Maya. No sé dónde está su familia porque él sigue con la nena y no debe tener familia. Quiero que baje la fiscalía y que aparezca viva Maya nada más. Ayer cuando ni bien nos pasaron la foto del que podía ser la persona sospechada de haberse ido con la nena, lo buscamos por todos lados, lo encontramos en Moreno, después lamentablemente era el primo. Nuestra prioridad absoluta de todo el gobierno de la ciudad hoy es encontrar a Maya. El ministro Bernie está ayudando, la mamá está muy conforme. Encontraron una bicicleta que era una bicicleta que usaba este depredador, este chacal, que utilizaba hasta la semana pasada. Lo ubicamos en el zoológico, cerca del zoológico, y la madre recordó que en algún momento de la charla le había dicho a la nenita que le iba a llevar al zoológico. Yo creo que ni siquiera él tiene la información de que estamos buscándola. Y seguimos avanzando y cada información que consigue la policía va en la línea en la que tenemos que ir. Seamos cautelosos, faltan trabajo, hay que ser metódicos, como dijo Bernie, hay que seguir trabajando, pero estamos en un camino. Bueno, todo esto pasa ahora, en estas horas se sigue ahí en el lugar donde se está centrando la búsqueda. Leo, ¿cómo son los próximos pasos de la investigación? ¿Qué se espera que pase en el lugar? Bueno, te cuento que en primer lugar el movimiento acá es incesante, es permanente. La noche no fue un obstáculo para que la investigación continuara. Se armó este centro de operaciones aquí en General Rodríguez y un movimiento de similares características se está llevando a cabo en Luján. Ahora la cuestión, la búsqueda, el rastrillaje se lleva a cabo principalmente en las inmediaciones del zoológico de Luján. Por otra parte, hay que decir que la familia va a pasar la noche aquí. En este micro que está aquí, no sé si lo vemos en imágenes, funciona la unidad de comando y control donde estuvieron reunidos en horas de la tarde Bernie, Santilli, y continúan allí los altos jefes de toda la fuerza. Estamos hablando de las tres fuerzas, tanto
provinciales, nacionales, como también del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que me quiero detener en algo que recién contaba Diego. La desaparición de Maya la hizo visible. Tengamos en cuenta, Cata, que en este momento, aquí en la zona oeste, en General Rodríguez, donde es prácticamente un descampado, hace mucho frío. La sensación térmica en este momento es de 11 grados. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo estará Maya? Si está con la misma ropita que tenía hace 2 días, cuando la temperatura era totalmente distinta. Hoy, nuestra mayor preocupación, y por eso estamos aquí trabajando, y está toda la gente, 700 efectivos de la provincia de Buenos Aires, 100 de la ciudad, gendarmería, bomberos, helicópteros, fuerzas motorizadas, la división Canes, están buscando a esta nena de tan solo 7 años. Leo, diste en el clavo, ¿no? Porque estamos de alguna manera hablando de la situación de calle en un país donde la mitad de los chicos son pobres, ¿no? Y vos, Celi, tenías datos al respecto. Sí, bueno, según los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, la situación de Maya se repite entre 60 y 70 chicos que están viviendo hoy en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. Números que están bastante alejados también de los que miden las organizaciones sociales que relevan y que hablan de un número bastante más alto, por lo menos 871 chicos viviendo en situación de calle en la ciudad, y un fenómeno muy agudizado a partir del año pasado con el tema de la pandemia. Durísimo, ¿no? Porque la verdad es que pasan los años y cada vez más chicos y chicas se quedan afuera del sistema, en el medio de la pobreza, Pablo. Sí, efectivamente. Esta situación nos pone a prueba a todos y a todas, digamos, ¿no? A nosotros, como trabajadores de la comunicación, frente a temas como este, es muy delicado. Se suele ver mucho show mediático alrededor de estas cuestiones. A veces el rating manda e incluso interfiere en las investigaciones. El rol de la fuerza de seguridad, el rol de la política en términos generales. Y hay algo que me interesaría subrayar. Estas personas, Maya, no es invisible, no era invisible, había sido invisibilizada. Exacto. De la misma manera que no están en situaciones de vulnerabilidad, han sido vulnerados y vulneradas, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que es interesante aprovechar ahora es para visibilizar también es la relación que hay entre proyectos de país y la generación de pobreza. El rol que el Estado tiene en determinados proyectos de país y efectivamente las consecuencias que llevan a estas situaciones. Eso también hay un vínculo concreto si es que efectivamente las personas más ricas de nuestro país resisten tanto poner apenas un poquito de lo que tienen para que la gente o para que el Estado pueda distribuir mejor. Bueno, sí, Si eso se invisibiliza, si esa relación se invisibiliza, estamos fritos. Es cierto, es una arista más, pero digamos, acá me parece que de ningún lugar de la política, de un lado, del otro de la grieta, desde ningún lugar pueden aprovechar los dirigentes este momento, porque que los pibes viven en la pobreza en este país viene de hace mucho y pasan los gobiernos y cada vez estamos Pero es al peor. revés, porque ¿qué cosas las llevan ahí? Por eso digo, no son invisibles, han sido invisibilizados, no son vulnerados, no son vulnerables, han sido vulnerados. Algo pasó para que esto ocurra, algo nos trajo hasta acá. Hay cosas que han deteriorado mucho más esta situación y hay cosas que la han atemperado. Por supuesto que todos queremos ser felices, todos queremos que la pobreza no exista. El cómo es importante, y eso no puede estar invisible. No, y entender también que la pobreza afecta justamente a los chicos, sobre todo. Hoy más del 60% son chicos de menores de 18 años. Hay una pobreza estructural, ¿no? Hay una pobreza Estamos estructural. hablando del Estado presente, eran de Parque Avellaneda, ¿correcto? Sí. La carpa donde vivían, hay que contar también a la gente que vivían en una carpa, cerca de un puente. Esto es en Capital Federal. Esto ocurre cerca, ¿no? Porque da la sensación, digo, a propósito de lo que ha ocurrido en Formosa y cómo señalamos a distintos puntos del país, la pobreza está en todos lados. Total, en todo el país. También en el distrito más rico del país. Y eso muestra la desigualdad estructural en la que vivimos, y ahí no hay grieta. Leo, ¿hay algún funcionario por estas horas en el lugar? No, en este momento ya se retiraron tanto Sergio Berni como Santilli. Están las fuerzas de seguridad, los jefes, sobre todo de la provincia, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Insisto, tanto aquí en este centro de operaciones, que es el lugar donde se concentra la información y también se concentran las fuerzas para buscar a Maya, esta criatura de tan solo 7 años. Bueno, Leo, muchísimas gracias por tu trabajo. Vamos a volver en un rato con vos. Excelente cobertura. Esperemos que haya buenas noticias. Bien. Seguro.
Vamos a dar vuelta a la página porque se está presentando en las próximas horas el nuevo libro de Mauricio Macri, el ex presidente de la Nación. Se llama Primer Tiempo y lo presentamos de esta manera. Salió oficialmente a la venta el tan esperado libro del expresidente Mauricio Macri. Desde hoy temprano arribó a todas las librerías del país. Bueno, excepto algunas. Pero no nos detengamos en detalles porque hoy la noticia es que Primer Tiempo vio la luz y quienes no habían sido del grupo selecto que accedió a la preventa por Mercado Libre pudieron hacerse con las memorias de Mauricio en el sillón de Rivadavia o del perrito Balcarce. En una idea de rememorar sus años dorados de presidente de los argentinos, o más bien plateados por sus momentos tirando a grises, Mauricio sacó un típico libro utilitario, una idea muy utilizada por diferentes líderes de todo el mundo para reinsertarse en la escena política. A 6 meses de las legislativas, Macri decidió subirse al ring usando una estrategia similar a la de Cristina Fernández de Kirchner en las últimas elecciones presidenciales. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Desde Twitter, diferentes personalidades cercanas al macrismo se encargaron de publicitar Primer Tiempo y algunos tuvieron problemas de marketing, como el exministro de Cultura Pablo Abeluto. Por algunos adelantos que filtraron a la prensa, el tono de Primer Tiempo es confrontativo y si hay segundo tiempo parece que Mauri pone 3 delanteros contra el populismo económico, término que utiliza para referirse al gobierno nacional. Lo cierto es que luego de un largo tiempo sin escuchar al expresidente, mañana lo podremos ver en la presentación de su libro, que solo en la preventa ya vendió 25.000 ejemplares. Bien, lo habíamos anunciado, está presente con nosotros el ex titular del sistema de medios, Hernán Lombardi, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo están? Bien. ¿Pusiste letra en ese libro? No. ¿Nada? ¿Nada? ¿Una idea? No. Había leído algunos borradores, pero nada. Nada es auténtico. Es un libro con mucha autenticidad. Ahora, ¿Macri se grababa en situaciones Anotaba, complicadas? tomaba notas. Tomaba notas, en algún lugar se grababa, pero sí. Una buena parte de la fuente del libro es sus propios apuntes sobre las situaciones. Bueno, hubo un adelanto, ¿no? En estas horas de algunas frases de ese libro que vamos a recuperar para charlar con Lombardi. Sí, ¿Arrancamos? a ver, vamos a la primera placa con, obviamente, un fragmento nomás del libro. Se refiere a la justicia en esta parte, el expresidente dice: se llegó a un acuerdo para nombrar a Horacio Rosati. Me arrepiento. Rosati terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y modernización que impulsamos. ¿Qué pasó con Rosati? No, me parece que lo que tiene que más bien que ver exactamente con la reflexión esta, que no nos olvidemos que fue algo muy importante, que es la restitución, digamos, del 15% de la coparticipación federal a las provincias, que fue un golpe financiero tremendo una semana antes de asumir. Ahí hizo toda esa cuestión, condicionó fuertemente la situación financiera del gobierno, sobre todo cuando el gobierno después generalizó eso a todas las provincias, con lo cual vos te uniste una cuestión que francamente creo que fue un ejemplo de federalismo absoluto, que cuando las provincias no podían pagar los aguinaldos cuando asumiste, sin embargo cuando te fuiste 4 años después, las provincias estaban en superávit fiscal. Ahora, que cayó en esa situación de déficit fiscal fue el gobierno nacional. Pero me parece que eso tiene que ver fundamentalmente con esa situación. Hay una autocrítica hablando de Rosati. Recordemos que la gente de Juntos por el Cambio permanentemente levanta las banderas de la República. Y una de las primeras medidas Creo de que todos los argentinos deberíamos levantarlas, ¿no? Bueno, pero la bandera es de ustedes, ¿no? La que levantan todo el sí. tiempo. La pregunta concreta es, ¿por qué Mauricio Macri, en uno de sus primeros actos de gobierno, nombró por decreto a 2 miembros de la Corte? Bueno, eso fue después ratificado, 3 meses después, fue ratificado por el Parlamento de la Nación, así que eso fue... Sí. Una marcha atrás. Fue una designación en comisión que después fue ratificada, Pero eso por el Parlamento... pasa. No. Como una reacción política y social. Pero tenías que completar, tienes que completar. Puede ser que después haya otra lectura, pero a los efectos prácticos, yo entiendo que la oposición haya hecho de eso mucha cuestión. ¿No hay autocrítica de eso? No, la verdad que particularmente no me acuerdo de haber leído eso en el Lilita libro. puso el grito en el cielo. Bueno, pero en 90 días se subsanó el tema. Vos calculás que cuando asumís no tenés al Parlamento funcionando, ¿no? No tenés, podrías haber llamado extraordinaria, podrías haber hecho una serie de mecanismos, pero se subsanó en ordinarias y de hecho fueron... Lo voy a poner más sencillo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, a mí me parece que se podría haber dejado que pasaran 90 días.
Se podría haber dejado que pasaran 90 días. Me hace más cintura que Messi. Le cuesta decir estuvo mal. No, nosotros podemos decir muchas cosas que estuvo mal, pero también decimos que muchas cosas estuvieron bien y que es un camino... No, bueno, a ver, esto pregunto a propósito de la autocrítica que aparece en el libro en algunas cuestiones. Creo que esto no aparece, por lo menos en los adelantos, por eso pregunto si... Es que no, me pusiste, no me acuerdo ese punto en particular. Bien. Bueno, sigamos con los temas que trata el expresidente Mauricio Macri en su libro. Habla del hambre, algo que fue promesa de campaña, el hambre cero. Veamos la placa de lo que dice. A ver, se refiere a la iglesia también. No sé por qué la iglesia agitó el tema del hambre en plena campaña electoral o cuál fue el objetivo de sus hombres al hacerlo. Tampoco sé si desde el Vaticano esto fue estimulado en las numerosas reuniones que el Papa Francisco mantuvo con sindicalistas y opositores. Hay quienes dicen que sí. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de una autenticidad tremenda. Ese primero, yo leo ese párrafo y yo me quiero comprar el libro. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. No sé a vos qué te pasa. Me da intriga porque... Pero porque es, de nuevo, pongámoslo en contexto más general. Sí. Expresa con toda autenticidad sus opiniones. Son opiniones que te hacen reflexionar. Me parece una reflexión sobre el poder que habitualmente no se hace de una forma tan auténtica. Y Mauricio Macri es un tipo auténtico y la hace... Eso en términos generales. En términos particulares, creo que claramente está hablando de que muchas cosas que suceden cuando gobierna el populismo en Argentina. Yo también lo viví en otras oportunidades. El hambre se termina cuando asumen nosotros. Acá se hizo una Comisión Nacional de Lucha contra el Hambre, apenas asumió el presidente Fernández. Sí. ¿Vos viste que se haya desarrollado en 18 meses? ¿Se acabó el hambre? No, se utiliza de forma política. Lo emparento con lo que se decía antes. No, el hambre no se acaba nunca en este país. Pasa a los gobiernos. Pero lo emparento con una cuestión de esa utilización, a veces política, ese es este tema. Y Mauricio lo dice. Creo que se refiere a un episodio en particular. Porque habla de la iglesia. Bueno, está la famosa foto de Macri. Un episodio en particular que el día en el estadio, creo que fue de River, que se juntaron contra el frío y el hambre, se abrieron las puertas del estadio, yo creo que fue siempre en campaña electoral. El año pasado, sí, el 2019. Ahora, después no hubo más frío y hambre en Argentina. Hay una utilización política que Mauricio era, y utilización política, él dice, de sectores de la iglesia. Pero si sabe que llega, si sabe si eso, y plantea una duda ahí, ¿sabe si llega o son instrucciones de la máxima autoridad? El Papa no lo dice. Dice, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y usted comparte la mirada? Que puede ser que sí, puede ser que no, y que hay gente que obviamente utilizó... Perdón, son los números de la UCA, acordate los números de la UCA, escandalosamente, que en campaña electoral dijeron unos números de pobreza y después eran otros. Fue un escándalo. Perdón, la UCA se autocriticó, ustedes recuerdan que dijo, nos equivocamos. Lo dijo después de las elecciones. Bergoglio es kirchnerista. No, usted vos busca título, digo, yo... No, pero, a ver, hagamos un contraste, Hernán. Hagamos un contraste. Cuando yo era chico cantaba en el Papa Montonero, no es así. Hagamos un contraste que es la foto de Bergoglio con Macri y la foto de Bergoglio con Cristina. Claramente hubo una mala, digo, al margen del tema pobreza había una mala relación con Macri. Yo te podría agregar, hay un párrafo que a mí marcó más todavía que está marcando, que es el día del 8 de diciembre, una charla que cuenta Macri como señor Ojea, que es todavía más firme, más picante. ¿Y qué pasó? Bueno, más o menos diciendo, vamos a rezar por usted, presidente, y la respuesta es, recen por ustedes porque le han hecho muy mal a la Argentina en los últimos tiempos. Mira. Nadie se anima a decir eso en Argentina. ¿Vos conocés a alguien que lo haya dicho? No. Bien. Y Macri es valiente y dice, pienso esto. Eli. Sí, amigo, vuelvo sobre el tema, porque el expresidente Macri asumió diciendo y prometiendo pobreza cero. Sí. Se retiró con una pobreza superior al 40%. Digo, la tiene que justificar hablando de conciliábulos entre la Iglesia, el Vaticano. El presidente actual tiene más del 50% y dijo que le va a reducir también. Es difícil Argentina. El presidente actual dijo que le iba a aumentar el 20% de los jubilados. Pero ¿cuál es la autocrítica decir que los conciliábulos... Digo, hay un problema de pobreza. La economía terminó en 2019 y Macri perdió una elección por la situación económica del país. O sea, no hay autocrítica en eso. Sí, hay un montón de autocrítica. Pero, ¿usted leyó el libro? No, lo leí porque hay autocrítica. Si léalo completo, va a haber un montón de reflexiones. Bueno, cuando tengamos lo vamos a leer completo. Hay un montón de reflexiones sobre el tema, pero digo... obviamente. Poner el ojo para hablar de pobreza en materia de una reunión de obispos que se reúnen con sectores sindicales, ese no es el problema. Que la Iglesia hable en campaña de la pobreza
Digo, hasta bienvenido sea, porque me parece que es un tema de debate y discusión en la Argentina. El problema es que lo haga solamente Lo estamos viendo hoy con el caso de Maya. ¿Puedo yo también? El problema es que lo haga solamente en campaña y que lo haga en el medio de una campaña electoral. El problema es que hay gente que hace una utilización política de eso. Nosotros nunca lo hicimos y jamás lo haremos. Ese es el problema. Usted mismo lo dijo. ¿Cómo lo hacen solamente en campaña? Todos los días. Yo veía hoy la carpita de Maya y digo, perdóneme, la puta madre, tuvimos que llegar hasta acá, no nos dimos cuenta de tantos años de decadencia de Argentina para llegar hasta acá. Y te lo digo con toda franqueza. Ni hablar cuando miro al bribón, tirano, formoseño, el señor Infran, como sume a su pueblo en la más extrema miseria, pero el presidente dice que hay que darle tiempo. Hernán, me parece que nadie puede sacar pecho, ¿no?, con el tema de pobreza. No, por eso te digo. No, digo porque, a ver, él pide una autocrítica e inmediatamente saltaste a decir lo que hace Alberto Fernández. Yo no es que no, es que estoy hablando números de ahora, de la economía. Te voy a poner el enfoque preciso. Nadie puede sacar pecho con el tema pobreza, coincido, Diego. No, porque cada vez estamos peor. Por supuesto. Siempre, cada vez está peor. Ahora, sí digo, lo que sí se puede decir es la utilización intermitente de ese tema es mala. Y sí, lo digo, lo pienso. Si querés no lo digo, lo pienso. Lo piensa Macri y lo pienso yo. Pablo Caruso tiene una pregunta, pero antes vamos a ver otra Hacemos placa. Una dupla, un dupla, es Caruso Lombardi. Es una dupla extraordinaria. Tranquilo, lejos, Pablo, lejos. tranquilo. Antes de eso, vamos a repasar otro fragmento porque me interesa a ver qué piensa Lombardi de esto que dice Mauricio Macri de Moyano. Al principio, Moyano parecía estar de acuerdo con mi visión. Era evidente que la cantidad de beneficios arbitrarios y privilegios que él y el gremio de camioneros habían obtenido se volvieron contraproducentes para la productividad del país. Y como un perro que quiere morder su propia cola, menor producción significa siempre menos trabajo y menos camiones. No, totalmente de acuerdo. Es decir, Moyano es, desde nuestra perspectiva, parte del problema de la Argentina y no parte de la solución de la Argentina. Hay una serie es decir, vamos a ponerlo, para no ponerlo en términos de opiniones. Cuando vos decís que es más caro transportar cualquier cargamento de lo que se te ocurra desde Salta a Buenos Aires, que de Buenos Aires a Shanghái, es porque hay un problema de competitividad sistémico en la economía argentina que tiene que ver no exclusivamente, pero con muchas cosas, con privilegio de los camiones, con la locura de la mafia de los sindicatos portuarios. Hay un montón de mafias dando vueltas que hay que enfrentar. Sí, pero él se sacó una foto en la campaña con Moyano. Sí, lo sumó a su campaña electoral. Bueno, justamente, por eso dice, en algún momento pensamos, hay que leerlo completo, pensamos que se podía convencer de ser parte de un tema de modernización de la Argentina y después descubrimos que no quería ser parte de la modernización de la Argentina. Ahora, te digo lo que pienso realmente porque... Sí, acá en esta charla franca que tenemos... Esta estatura podemos hablarlo, ¿no? Sin filtro. No, me parece que aquel acto donde descubren un monumento a Perón en plena campaña electoral para la claro presidencia, alineamiento de con Moyano. un Moyano enojado con Cristina Kirchner en ese momento, que se acerca a Macri. Macri lo recibe con los brazos abiertos. Moyano ha recibido, el gremio de camioneros, ¿no?, una indemnización millonaria de la ciudad en un diferendo que han tenido mucho tiempo. Estaba muy bien. Después Sí, lo que describe en el libro, ¿eh? Después se quiebra esa relación y me parece que Macri le empieza a castigar a Moyano con parte de lo que vos estás contando. Pero mientras eran aliados circunstanciales, estaba todo fenómeno. Justamente porque se pensó que iba a ser parte, lo dice clarísimo el párrafo, léelo completo, que iba a ser parte de la solución de la Argentina, entendiendo que la Argentina la sacamos trabajando adelante. Que lo que hay que hacer es generar trabajo, generar inversión y generar trabajo. O sea que ustedes en algún momento creyeron en Moyano. Bueno, evidentemente, por lo menos, o Moyano creyó en nosotros. Pónganlo en términos... Los dos, ¿no? De los dos lados. En este momento, lo que quiero decir claramente que es, y lo dice Mauricio en su libro, es parte del problema de los argentinos no enfrentarlo. Y de nuevo, porque si no, pareciera que esto es la mancha venenosa. De nuevo, yo discrepo en algunas cosas muy profundamente con el presidente Fernández cuando lo pone a Moyano como símbolo sindicalistas argentinos y a Infran como símbolo de los gobernadores. Pienso exactamente lo opuesto. ¿Qué voy a hacer? ¿Pablo? Bueno, pero por eso, perdón, ¿no? Por eso hace ruido la foto con Macri y con Moyano, pues si Macri pensaba eso y se saca esa foto y participa de un acto, es como... Evidentemente hay mucha gente que te dice que, bueno, tenemos que llegar a este punto. Vamos a poner otro ejemplo, un párrafo del libro que no está, pero que me acordé ahora. Al gobernador de Tucumán
el tema de expediente electrónico y trámite a distancia, le atrajo. Y fue el ministro Ibarra y se le ofreció, le pareció que era parte de la modernización. Sí. Cuando se dio cuenta que cuando vos tenés trámite electrónico no podés rehacer un expediente para atrás, bueno, en principio le gustó, pero después no le gustó y no lo implementó. Digamos, hay en la política esta cuestión de gente que vos crees que está convencida y después cuando ve la realidad no está convencida. Hay una frase que creo que es de Asís que pone, siempre terminaban ubi es mea en estas cuestiones. ¿Dónde está la mía? Bien. ¿Dónde está la mía? Entonces Macri dice, podíamos iniciar un sistema de transformaciones, pero de repente alguien le parecía, o algún sindicalista, o algún gobernador, diciendo, pero ubi es mea, ¿dónde está la mía? Y bueno, entonces no, como no estaba la UBI, entonces no apoyaban. ¿Eso les pidió Moyano en algún momento? ¿Dónde está la mía? En términos generales no pensemos la mía en términos delictivos, sino pensemos la mía en términos de conveniencias o ventajas. Podría ser en otros términos también, pero no es lo que dice Macri en ese momento. Pablo. Me resulta muy interesante tomar párrafo por párrafo para analizar, porque después de todo es la palabra de un ex presidente y además es un modelo que, como decía Elizabeth, fue a las urnas y la sociedad tomó una decisión en función de eso. Quiero preguntarle, Hernán, ¿cuál es la función política del libro? Es sugerente el título, ¿no? Primer tiempo, evidentemente Mauricio Macri está pensando en otra etapa de su participación política y en función de eso, y por lo que dice el libro, pude leer varios capítulos, no todo, ¿cuál sería su corrección, digamos, ¿no? En función de si el pueblo argentino le diera otra oportunidad a él o a su fuerza política, ¿qué cosas distintas haría? Pero arranco por lo primero, ¿cuál es la función política del libro? Mira, lo primero, la función, yo creo, a diferencia de lo que creen a veces muchos políticos, que gobernar no es solamente administrar el Estado. También vos tenés que mostrar un rumbo de valores, un rumbo ideológico. Es decir, yo defiendo estos valores. Si no, contratemos un administrador de consorcio, digamos, en vez de presidente. Esa idea del Estado ultramínimo, yo no la comparto. Por lo tanto, Macri acá lo que hace es muestra su experiencia en función de un aprendizaje colectivo, un aprendizaje individual y colectivo. Yo te diría, el principal aprendizaje que hace Macri, o la principal lección, es para los cambios profundos que nosotros pensamos que se necesitan para la Argentina, es necesario un enorme protagonismo de la gente y un enorme apoyo político. Y un enorme convencimiento. A eso llegamos en las marchas del final, si se puede, digamos, esa cuestión de estamos mal, pero levantamos del 30 al 41% cuando la economía se destartalaba. Sí, bueno, conseguimos una base social y política que nos parece que es muy importante para el futuro. ¿Pero no hay autocrítica en el libro? Sí, claro, te estoy diciendo eso. Parte de la autocrítica es pensar, primero, que los cambios se realizaban en poco tiempo. Y no haber explicado suficientemente que los cambios necesitaban más tiempo. Una segunda cuestión es que se necesita protagonismo de la gente tiene que entender el problema, algunos compartirán tu diagnóstico, otros no, pero si vos decís voy a cruzar el desierto, bueno, voy a cruzar el desierto, tenés que explicar claramente cómo está el oasis. Pero eso fue en un debate en un momento, ¿no? ¿Se acuerdan del gradualismo shock? Sí. Se decía si efectivamente había que profundizar, permítame llamar el ajuste, si había que profundizar el ajuste o había que ser un poco más laxo en el tiempo, digamos. La gente evidentemente no acompañó ese tiempo. Respecto a la palabra ajuste, yo te perdono, pero no dejo de reconocerte o observar que ajuste más feroz contra los jubilados y contra el salario de los empleados públicos que está haciendo Alberto Fernández. Yo creo que eso no es cierto, pero en todo caso no estamos hablando del gobierno de Alberto Fernández, estamos hablando de lo que pasó. Porque como a mí me dicen siempre, pero Macri, yo digo, pero Alberto. Pero Hernán, pero lo que pasa es que Alberto gobierna. Hernán, tampoco es cierto, perdieron 20 puntos con su gobierno de los jubilados. 20 puntos. Sí, acá como perdieron ahora nunca. No, ahora con esta fórmula, comparando la fórmula, si se hubiera mantenido la fórmula de su gobierno, hubieran perdido. Está equivocado. No es así. Son las cuentas que se hicieron. Por un punto. Perdóneme. Nos metimos en ese debate. Pará. Vos te metiste en ese debate porque vos lo comparás con Alberto. La fórmula yo te estoy preguntando concreto. La fórmula de las 14 toneladas de piedras, que nos tiraron 14 toneladas de piedra, que nadie repudió, en cambio el presidente Macri repudió el ataque a Alberto Fernández el sábado, muestra diferentes calidades de cómo ver las cosas, la violencia siempre es mala. Hernán. Perdón, déjame terminar en ese punto, porque si no, permitió que el Estado se ahorrara, habla comillas, 100.000 millones de pesos en aumentos por decreto el año pasado. Son datos. Si con la fórmula de las 14 toneladas de piedras,
los jubilados hubieran ganado 100.000 millones de pesos Hernán, más. esa 2020. fórmula era ¿Usted está de acuerdo? insostenible. Era insostenible la fórmula de ustedes. Ustedes mismos la hubieran tenido que cambiar. No se podía pagar O sea, ese. usted dice que los jubilados ganaron demasiado. Ese tuvo. No. Pero entonces no me digas pero dos pará. cosas a la vez. Pero pará, ¿Se ahorraron o no se fuera de ahorraron? gobierno, ¿Se tiene ahorraron o una no se ahorraron? imaginación política para pagar lo que ¿Se no tienen. ahorraron? Cuando fueron gobierno recortaron todo, aumentaron las tarifas, explotó. Pero si se ahorraron o no 100.000 millones de pesos el año pasado a los jubilados, en pagos jubilados. ¿Es el número o no es el número? Se terminó ahorrando un poco menos en realidad porque hubo ajustes que se aplicaron para compensar la inflación. Entonces no me digas que ganaron más que con nuestra fórmula. No, ¿no pero es así? sí, Hernán, No es así. porque además hubo 100.000 enorme millones. cantidad de aporte. Yo no quería entrar en esta discusión corta, pero vos insisto, Sí, frente 100.000 a una millones. caracterización del gobierno de Mauricio Macri, planteás lo de Alberto Fernández. Yo digo, hay una enorme porque vos dijiste cantidad... el ajuste neoliberal, ese fue el tema. No, yo no dije neoliberal. No, dije ajuste, tenés razón. De todas maneras está... Concedo, viste que no soy un fanático. No, y Concedo además estamos de acuerdo. En eso Dijiste estamos de ajuste, acuerdo. tenés razón. Pero hay una enorme Caruso cantidad... Lombardi funcionan en pareja. Hay una enorme cantidad de beneficios indirectos que no estás contando. Tiene que ver con los medicamentos, con el congelamiento del endeudamiento al que se llevó a jubilados y jubiladas en su momento. Tiene que ver con los congelamientos de las tarifas. Todo eso es plata en el bolsillo de jubilados y jubiladas también. No hagas la cuenta cortita, que aún así... Me gusta que tengas que justificar casi No estoy buscando justificando, argumentos, no. qué sé yo dónde. Pero No, estoy explicando... Seguí que te Esperá, creo. estoy explicando el diseño de una política y lo que efectivamente ocurrió. Después yo puedo tener mi mirada personal, mi subjetividad política, soy honesto con lo que te planteo. Sí. Pero la verdad que en la comparativa, los jubilados y jubiladas perdieron 20 puntos, Hernán. Bueno, te estoy... me Pero no lo digo repetí yo. 20 puntos Bueno, y perdiste 100.000 voy a millones. cerrar. Digamos, es raro. Cierro la dupla Pero dale. Caruso-Lombardi. La Sí, cierro ya acá. está. Volvamos a lo nuestro. Bueno, Bueno, contanos brevemente para cerrar la nota. Mañana vas a estar en la presentación. sí, claro. Ahí Macri anuncia la candidatura presidencial. No, emperador de la India, ya vamos por todo. ¿Tiene ganas de ser candidato? Pero, A ver, en serio. Mauricio es, yo digo, para ser claros, y porque si no, viste, se va, ¿es candidato o no es nada? No. Mauricio, yo creo, se fue, fundó un partido. Yo fundé un partido, de la nada. Gobernó la ciudad 2 veces. Voto popular, 2 veces. Colaboró fuertemente a armar una coalición. Eso ganó esa coalición y gobernamos 4 años. Algunos dirán, verán las luces, otros verán las sombras. Terminó su mandato, que no se había terminado un mandato el 28, esa es la verdad, y se fue con el 41% de los votos, yo agregué RDA, en andas. Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. Eso no quiere decir que vaya a ser candidato, es insoslayable. Bien. La idea, yo diría, mezquina o pequeña, es decir, pongámoslo en el arcón de los jubilados, mismo, a ver, todos somos buenos analistas comunicacionales. Acá cuando ponía ser grave, ponían las memorias. Las memorias, ¿es así? ¿Está bien? ¿Pusieron memoria recién? Ay, no lo leí. Memoria, Creo que era sí, memoria. sí, tengo el recuerdo que sí. Es ponerlo en el arcón de los recuerdos. Yo digo, no, Mauricio también está en el futuro de los argentinos. Está en el futuro. Bien. Sí, bien. Bueno, mañana vamos a seguir de cerca la presentación del libro. Muchísimas gracias, Hernán Gracias a Lombardi, ustedes, por estar Gracias acá, por la su cordialidad y amigo. la sinceridad de la charla. ¿La pasaste bien? Divinamente. Bueno, nos vamos de nuevo a General Rodríguez. Leo, ¿qué novedades hay de la búsqueda de Maya? Bueno, te cuento que aquí todavía es constante, permanente el movimiento, el salir y entrar de vehículos, de fuerzas de seguridad. Mientras tanto, siguen los rastrillajes a pesar de la hora, a pesar de la noche. Se concentran tanto aquí en la zona de General Rodríguez como también en la zona de Luján. Por último, agregar información de último momento que tiene que ver con los videos que han aparecido en las últimas horas que muestran al Raptor y a Maya el día lunes cerca de las 13:30 en la zona del zoológico de Luján, pero hay testigos que afirman que los vieron en el día de hoy, a la salida de un supermercado donde incluso se lo ve a este hombre con la nena en brazos corriendo a la salida de un supermercado. ¿Hay cámaras de eso, Leo? En la zona de Luján. Está corroborado Bueno, también eso es lo que con estamos cámaras. tratando de obtener. Bien. Por ahora estamos tratando de obtener las cámaras de seguridad. Por ahora son solo dichos de testigos. Bueno, pero que en estos casos tenemos que manejarnos con mucho cuidado, con mucha delicadeza. En primer lugar, para no entorpecer la investigación. Y por otra parte, para no dar cuenta también a, lamentablemente, malas informaciones, testigos que siembran malas informaciones, quizás por un segundo de fama, como lamentablemente suele ocurrir en este tipo de situaciones. Bien. Bueno, Leo, completísimo gracias, el informe. Gracias por el informe. Vamos a un pequeño corte y seguimos con Fuego Amigo. Ahí va.
ver si Pablo Caruso trae buenas noticias, porque bueno, ya lo dijo el infectólogo López, la vacunación va lenta. ¿Cuándo llegan más vacunas, Pablo? Hay buenas noticias, pero en un contexto realmente muy preocupante. En un ratito nada más, cerca de la 1:00 de la madrugada, sale el vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Moscú para traer, no se sabe todavía cuántas dosis no sabemos de la todavía. vacuna Sputnik. No, el gobierno tomó la decisión de comunicarlo recién cuando esté todo arriba del avión y esté confirmado. Yo creo que hay una reserva del gobierno en este sentido para después no tener que desdecirse. Claro. Y también es cierto que es muy compleja la situación porque la Sputnik es la más demandada después de la concentración de mercado de Estados Unidos y Europa del resto de las vacunas, es la más demandada en este momento. Van a llegar menos de 500.000 de dosis de la primera aplicación, porque yo creo que lo que tenemos que esperar en el próximo tiempo es una decisión sobre si se va a vacunar primera dosis como política y en todo caso tratar de que la mayor cantidad de gente posible esté vacunada con esa primera dosis antes del y después invierno, se verá, ¿no? claro, y después se verá sobre la segunda. Y la semana que viene 3 millones de la vacuna de Sinopharm. Se espera que se regularice de tal manera que antes de fin de mes lleguen 8 millones de dosis y el mes de abril también otros 8 millones de dosis. De todas maneras, esto es la complicación. A ¿no? esperar, ¿no? Ahora, ¿se sabe sobre los vacunados VIP si se van a aplicar la segunda dosis? ¿O No. todavía no trasciende esa información? No tengo esa información Yo para tengo un hacerte datito. Llamar a Chiche. Yo Dualde. tengo un datito, pero no sé si vamos a llamar. aclararlo hoy. En todo caso, Qué mañana. picante, Eli dice, llamala a Chiche No. Dualde. Están los dos tremendos. Están re picantes. Vamos a dar vuelta a la página, vamos a hablar un poquito de precios y ganancias. Precios, tema de bolsillo, le interesa por supuesto muchísimo a la gente. Sí, viste que al gobierno le gusta hablar de siglas, IFE, ATP. Ahora lanzó el CIPRE. ¿CIPRE? ¿Qué es eso? CIPRE? Es un nuevo monitoreo de precios, sistema de monitoreo de precios. Obliga a 1000 empresas grandes a informar una vez por mes cuánto es el precio de sus principales productos, cuánto produce y cuánto vende y cuánto es su stock. ¿Con eso qué hacemos? Supuestamente es para controlar que no superen los precios máximos este programa que ya está en marcha y por otro lado que garanticen el abastecimiento. Hemos visto en las últimas semanas, si uno va, recorre supermercados, que encuentra 2 marcas de aceite, 2 verdad, marcas hay faltantes de en yerba. góndolas, es cierto. Bueno, el gobierno atribuye a esto alguna maniobra de las empresas que no estarían entregando todo el stock comprometido justamente por la vigencia Ahora, de los precios máximos. ¿le tenés fe a esto? Y esto es otra maniobra, otro planteo política artificial del gobierno para controlar los precios. No vamos a resolver el tema de los precios en la Argentina solamente con estas El cuestiones. otro tema está es claro. ganancias. Importante ganancias porque mañana va a estar listo el dictamen que se va a votar en la Cámara de Diputados la próxima semana. Tenemos algunas placas justamente sobre este tema porque es una medida muy, muy importante que va a beneficiar a 1 millón, casi 3 millones de trabajadores y jubilados que cobran salarios de hasta 150.000 pesos. Aclaramos esto, brutos, serían unos 124.000 de bolsillo. Digo porque si alguno cobra 150.000 de bolsillo, pues dice, yo sigo pagando, no. Claro. Y 2 cosas importantes, a fin de mes, porque nos van a tener que devolver los meses de enero, febrero y marzo, van a tener un ingreso adicional de bolsillo promedio en torno a los 8.000 pesos. ¿Qué pasa, Eli, con los jueces? ¿Hay iniciativas para que empiecen a pagar ganancias también los miembros de la Corte? Bueno, se viene la reforma judicial, hay un nuevo ministro de Justicia y apareció un nuevo proyecto para que los jueces, y no solamente los jueces, sino también los empleados del Poder Judicial empiecen a pagar ganancias. Es un tema polémico. Y además obviamente, porque hay algunos funcionarios judiciales que sí pagan y otros que no. Claro, Es complicado. Poquitos. No son nos entusiasmemos. contados y son los nuevos. Igual yo estoy en desacuerdo con que el salario pague ganancias, o sea, de nadie. No es que esté defendiendo al Poder Judicial, pero nadie debería El impuesto a las pagar ganancias es un impuesto progresivo, podemos discutir las escalas. Exacto. Yo estoy a favor, ahí diciendo con Cata. Hay cosas importantes también que se Fuego, agregan en amigo. este nuevo proyecto, que por ahí está aprobado y empieza a funcionar ya desde abril completamente, es la inclusión de varios adicionales de convenio y cosas importantes. El aguinaldo no va a pagar más ganancias, tampoco los viáticos y movilidad, tampoco los gastos que una familia tiene
por ejemplo, guardería. Y otra cosa importante también es la inclusión de la deducción de concubino, que hasta ahora solamente existía en los matrimonios legales. Se deconstruyeron. Y ahora se desconstruyeron también Guarderías con también, el ¿no? impuesto a las ganancias. Guarderías se deduce. Para aquellos gastos de guardería con Bien. niños hasta 3 años. Vamos avanzando en eso. Pablo, breve que nos vamos al corte. Hay información de los PCR. Sí, efectivamente, porque la titular, Florencia Cariñano, la titular de Migraciones, amplió denuncia respecto de los PCR truchos, a partir de documentación aportada por una madre de uno de los pibes que viajó efectivamente a Cancún. Bueno, todo en industria, pero lo interesante es que... Hay una industria de PCR truchos, estamos, pero en las Sí, últimas. pero escucha esto, garpaban $100 para tener un PCR trucho para volver a entrar y que no se extienda la estadía fuera del país. Pero lo pagaba a mitad la familia o las personas involucradas con la agencia de viaje. Tremendo. Bueno, esto es lo que se está investigando, razón por la cual se vuelve a instalar. Provincia de Buenos Aires en Ezeiza instala para hacer un test más allá del que traigan efectivamente Bien. ya hecho. Bueno, con Sí, esa porque lo truchada, importante- muchísimos egresados de México, ¿no? Los que venían de México. Estaba allí el hijo de Santini, por ejemplo, Sí. y también el hijo de Riquelme, si no me equivoco. En las próximas horas se van a suspender los viajes de egresados. Bien. Bueno, mucha información y tenemos más, ¿eh? Así que se quedan del otro lado. Vamos a un corte y ya venimos. No los retes. Y ya nos estamos yendo, pero antes un título y una aclaración. Eli. Sí, viajó esta noche finalmente el ministro Martín Guzmán a Estados Unidos, adelantó el viaje, va a estar unos días en Nueva York, se va a reunir con inversores, busca plata. Pablo. La aclaración es que no se suspenden los viajes egresados, lo que se suspende viajes egresados al exterior. Para Ya evitar tengo esta 10 situación. mensajes. Viene esta aclaración. Qué susto. Bueno, El ahora piberío estaba- se nos va el programa, pero yo no quiero cerrarlo si no nos pone Titanic. ¿Tenemos Titanic, negrito? Ahí va. Ahora sí, Leo. Y yo no cierro el programa si Cata no hace... Chau, gente. Hasta mañana. Nos vemos Gracias mañana. por acompañarnos mañana a las 11 de la noche acá en Canal 9 con Fuego Amigo. Los esperamos.